de la ciudad de León se encuentra emplazado precisamente en lo que eran los restos de la antigua muralla, del muro septentrional de la muralla, junto a la antigua Puerta Castillo, esa puerta de Cumana. El aspecto que presenta exteriormente está organizado en torno a dos patios, el patio de los hombres y el patio de las mujeres. La principal reforma y ampliación que sufrió este espacio tuvo lugar en el año 1593, bajo la dirección de Pedro de Mazuecos. Él fue quien trazó el nuevo castillo de la ciudad, porque las cárceles reales se encontraban en lo que es actualmente la calle La Rúa. Tras Pedro de Mazuecos, los maestros Leonardo de la Cajiga y Juan Ruiz de Velasco, como maestros de obras, establecen en 5.500 ducados la ejecución material de la obra. A partir de ese momento, del siglo XVI, el castillo empieza a necesitar, y lógicamente a que se realicen en él, importantes obras de reparación y de restauración. Y tenemos que esperar hasta bien avanzado el siglo XVII para que se vuelva a intervenir. Fundamentalmente porque se lleva a cabo en él un cambio de funcionalidad. Se transforma de castillo, ya inicialmente en la Edad Media como cárcel de nobles, a correccional, a lugar de presidio de todo tipo de personas, hombres y mujeres. En 1801, el arquitecto municipal Fernando Sánchez Pertejo hace un proyecto para reformar este correccional, y un proyecto que la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando acaba aprobando 3 años más tarde, y que desconocemos hasta qué punto se llevó a cabo, hasta que a finales del siglo XIX el propio Blanch y Pons realizará una reforma integral. Esa reforma integral hará que se adapte a un espacio de correccional, de cárcel, y en el que se ubiquen, por un lado, los hombres y por otro, las mujeres. Estamos en este espacio más grande, más amplio, en el patio de los hombres, frente al otro reducto más pequeñito, dejando atrás el lugar desde donde hemos venido, donde se encontraba el patio de las mujeres. Uno de los espacios menos conocidos y que desde luego hay que disfrutar y deleitar en nuestra ciudad de León. En el aspecto exterior que presenta el castillo, nos damos cuenta de cómo estaba perfectamente anexado a la propia muralla, en concreto a ese lienzo septentrional de la misma. Hay que tener en cuenta que la muralla estaba estructurada en torno a dos grandes cubos anexados al propio castillo. Aquí estamos viendo uno, un cubo y una torre. De la torre, en aquellos momentos, aproximadamente en el año 1891, se conservaba prácticamente como 2/3 de la misma. Esa era la famosa torre donde estaba el tenente del castillo y donde desde el adarve paseaba para llevar a cabo la supervisión del mismo. De hecho, el estar anexado junto a la puerta de Puerta Castillo le hizo que se conociera la puerta también como Puerta del Conde o Puerta Castillo, ¿no? Vamos a continuar viendo, junto a la propia imagen, otra a continuación para ver el segundo cubo. Ese segundo cubo, incorporado en las dependencias del castillo, nos deja entrever cómo se abrieron una serie de vanos y cómo a lo largo de la Edad Moderna se ampliaron hasta 3 niveles de altura, cómo se emplearon elementos de acarreo y cómo cambia su uso de castillo a cárcel de nobles, sobre todo en la Edad Media. A partir del lugar donde fueron encarcelados algunos de los condes nobles del periodo medieval, posteriormente, ya a principios del siglo XIX, empieza a convertirse en cárcel pública. Y esto hará que, lógicamente, el emplazamiento, y sobre todo durante la contienda civil, sea el lugar elegido para que los hombres y las mujeres estén presos en dos dependencias. En el patio de los hombres, que era el más amplio, el más grande. Aquí estamos viendo una imagen donde estaban algunos de los hombres encarcelados, y el patio de las mujeres, que es el más pequeño, y donde pasaban las horas de una manera en condiciones bastante deplorables. En la siguiente imagen vemos el proyecto que se hizo en el año 1889 por el arquitecto Francisco Blanch y Pons. Es muy novedoso porque lo que pretendía era romper la muralla en la parte trasera. Esto implicaba
abrir unas nuevas dependencias, a las que se destinaría o en las que tendría cabida una ampliación de dicha cárcel, ¿no? Ese proyecto de ensanche de la cárcel como correccional o como presidio por parte del arquitecto. Es muy llamativo esa posible ruptura de la propia muralla que plantea Pons y que plantea también en este alzado que estamos viendo con la propia reforma como correccional y el aspecto que tiene la entrada a dicha cárcel actualmente, con este aspecto tan monumental, con ese remate del reloj y de la torre. Y estas imágenes ya corresponden a la reforma que tuvo lugar en el año 1982 para instalarse el Archivo Histórico Provincial. Estas imágenes con motivo de la reforma que Eduardo González Mercadal realiza en el interior del archivo. Y una imagen más actual en relación a la que acabamos de ver en el año 2003, momento en el que se rehabilita integralmente y se dedica junto a la iglesia anexa de Los Descalzos a sede del Archivo Histórico Provincial. Esa rehabilitación ya partió desde el año 1982, cuando se adquiere la cárcel, y se culmina en el año 1992 con la adquisición de la iglesia de Los Descalzos.